Corría el año 1974. Friedrich Hayek sube a recibir el Premio Nobel de Economía, pero no da un discurso de celebración, para nada. Lo que hace es lanzar una advertencia sobre los peligros de creer que sabemos más de lo que realmente podemos saber. Así que, bueno, vamos a desglosar esta idea tan potente, la pretensión del conocimiento. Y la conferencia arranca con esta confesión que es sorprendente. Imagínense la escena, un ganador del premio Nobel en la cima de su carrera y lo primero que dice es que su propia profesión había metido la pata, que había fallado. Uf, esto de entrada ya prepara el terreno para una crítica súper profunda del pensamiento económico de la época. Pero, ¿a qué se refería Hayek con eso de enredar las cosas? Pues hablaba de la crisis económica de los años 70. El mundo occidental se estaba enfrentando a un monstruo de dos cabezas, por así decirlo. Una inflación que no paraba de subir y al mismo tiempo un desempleo masivo. Era algo que las teorías económicas del momento decían que era imposible. Se suponía que la inflación y el desempleo no podían subir juntos. Y claro, ni podían explicar la crisis, ni mucho menos solucionarla. Y esta es la gran pregunta que Hayek se pone a responder. Ojo, no se trataba de pequeños errores de cálculo o de un mal pronóstico. Para él, el problema era mucho, mucho más de fondo. Estaba en la raíz misma de cómo se estaba pensando la ciencia económica. Y aquí viene su diagnóstico. Según Hayek, todo este fracaso se debía a un error fundamental: el intento totalmente equivocado de copiar los métodos de las ciencias físicas, pensemos en la física o la química, y aplicarlos a un campo donde sencillamente no funcionan igual. De hecho, Hayek le puso un nombre a esto, cientificismo. Y es súper importante entender algo. Él no estaba en contra de la ciencia, para nada. Al contrario, decía que este enfoque era decididamente anticientífico. ¿Por qué? Porque era como usar herramientas a ciegas sin entender para qué sirven o cuál es la naturaleza de lo que se está estudiando. Esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense. A la izquierda, las ciencias físicas. Se enfocan en cosas que podemos observar y medir directamente. Se da por hecho que todo lo importante se puede convertir en un número para hacer predicciones exactas. Pero a la derecha, en las ciencias sociales como la economía, la cosa cambia. Aquí lidiamos con fenómenos esencialmente complejos, y muchas de las cosas más importantes, como lo que la gente espera que pase, o el conocimiento específico que tiene un empresario de su pequeño negocio, simplemente no se pueden medir. Ignorar todo eso solo porque no cabe en un modelo matemático fue para Hayek el gran error de origen. Y claro, esta idea tan abstracta tuvo consecuencias muy pero muy reales. La teoría que dominaba en ese entonces decía básicamente que era suficiente con inyectar dinero en la economía para que la gente gastara más y así, ¡pum!, se reducía el desempleo. Pero Hayek argumentaba que esto era ver solo una parte del problema. Se estaba ignorando lo que pasaba por debajo, que los precios y los salarios estaban todos distorsionados, que ya no reflejaban la realidad de la oferta y la demanda en cada rincón de la economía. Para que su argumento quedara todavía más claro, Hayek nos presenta una distinción clave sobre cómo son los sistemas complejos. Porque resulta que no toda la complejidad es igual. La respuesta corta es no. Y de verdad, entender esta diferencia es fundamental para comprender por qué los métodos de la física no se pueden copiar y pegar en la economía. A ver, Hayek habla de dos tipos de complejidad. Primero, la que llama desorganizada. Pensemos en el gas dentro de un globo. Son millones y millones de moléculas moviéndose, pero lo que haga cada una por separado no importa. Las estadísticas y los promedios funcionan de maravilla para predecir la presión, la temperatura, etc. Pero luego está la complejidad organizada, como un ser vivo o como una economía de mercado. Aquí, las conexiones específicas entre cada parte son lo que importa. El resultado final depende precisamente de cómo interactúa cada persona, cada empresa, con todas las demás. En un sistema así, usar promedios no solo no sirve de mucho, sino que de hecho esconde la información más valiosa. Y esto nos lleva directamente a uno de los conceptos más famosos de Hayek, que es la naturaleza del conocimiento en una sociedad. El punto clave es este: la información que se necesita para que una economía moderna funcione no está en un solo lugar. O sea, no la tiene un gobierno, ni una supercomputadora, ni la mente de un genio. No. Está dispersa en pedacitos en la mente de millones y millones de personas. Es que piénsenlo, un agricultor conoce su tierra como nadie.
Una emprendedora conoce su mercado local. Cada persona conoce sus propias preferencias. La suma de todos esos pequeños conocimientos, de esos detalles de tiempo y lugar, es inmensa. Es imposible de juntar en un solo sitio. Y el mercado, a través del sistema de precios, es el único mecanismo que hemos encontrado que puede procesar toda esa información dispersa de forma más o menos eficiente. Para explicar esto, Hayek usó una analogía genial, un partido de béisbol. A ver, podemos sabernos todas las reglas del juego, podemos conocer las estadísticas de cada jugador, saber quién es buen bateador, quién corre rápido. Con todo eso, podemos predecir el patrón general del juego. Va a haber lanzamientos, bateos, carreras, outs. Pero es absolutamente imposible predecir el resultado exacto de la siguiente jugada. ¿Será un jonrón? ¿Se van a ponchar? Eso depende de miles de factores imposibles de medir en ese preciso instante. Bueno, para Hayek, la economía es igual. Podemos entender sus patrones, sus reglas generales, pero pretender predecir resultados numéricos exactos es un error garrafal. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Qué se supone que hay que hacer? Pues la respuesta de Hayek es, en el fondo, una lección de humildad intelectual. Porque cuando quienes toman las decisiones actúan con esa pretensión de conocimiento, creyendo que pueden manejar la economía como si fuera una máquina, los resultados suelen ser desastrosos. La política de simplemente inyectar dinero para curar el desempleo, según Hayek, lo único que hacía era distorsionar las señales de los precios, lo que llevaba a malas inversiones y, al final de la historia, a una crisis todavía peor con más desempleo. Y esto nos deja con una metáfora final muy poderosa sobre cuál debería ser el papel del científico social. El error, dice Hayek, es actuar como un ingeniero, que cree que puede diseñar y controlar la sociedad desde arriba, como si fuera una máquina. Él propone, en cambio, el modelo del jardinero. ¿Qué hace un jardinero? No crea la planta, sino que cultiva las condiciones correctas, buena tierra, agua, sol, para que la planta pueda crecer por sí misma de formas que él no puede ni predecir ni controlar por completo. Y esta cita, la verdad, resume todo el mensaje a la perfección. No se trata de renunciar a la ciencia, sino de entender sus límites. La verdadera sabiduría, sobre todo cuando hablamos de asuntos humanos, empieza por reconocer todo aquello que no sabemos. Y así cerramos, con la pregunta que Hayek nos dejó flotando en el aire. Él sostenía que esta pretensión no solo nos lleva a malas políticas económicas, va más allá. Abre la puerta a la coerción, a la tiranía, al intento de controlar a los demás en nombre de un conocimiento que en realidad nadie posee. Una lección de humildad que tiene implicaciones que van mucho, mucho más allá de la economía.